Me llamo Marisol Kessler. Tengo 67 años. Siempre me ha enorgullecido ser cuidadosa con el dinero, un hábito que forjé durante décadas como contadora y que reforcé con una vida tranquila y disciplinada. Las mañanas en mi departamento en Mérida suelen empezar con una taza de té y la luz suave que se derrama sobre la barra de la cocina. Pero hoy se sintió distinto. Mi celular vibró con insistencia en la barra, un contraste filoso con el zumbido suave del amanecer. La notificación me revolvió el estómago. Alerta del banco, 80,000 pesos desaparecidos. Mi primer pensamiento fue un error, un fallo en el sistema. Los bancos se equivocan, me repetí, aunque el nudo frío de inquietud se apretó igual. Las manos me temblaron un poco al abrir la app, revisando las transacciones. Y entonces la verdad me pegó como cachetada. Cada cargo, registrado con lujo de detalles, llevaba a Dubái, y el beneficiario el suegro de mi hija Jimena, y me dejé caer en la silla de la cocina, aferrándome al borde de la barra. Claro que había imaginado emergencias antes, cositas como una cuenta olvidada o un pago mal dirigido, pero nada de esta magnitud. 80,000 pesos era más que mi colchón para la vejez, más de lo que jamás me había gastado en mí misma en toda la vida. El pecho se me apretó. Intenté respirar, tragando bocanadas cortas de aire mientras la mente me corría a 1000. Volví a mirar la pantalla. La incredulidad se me volvió algo más frío traición. Jimena, mi única hija, la que yo le enseñé a valorar la honestidad y la responsabilidad, había usado mi tarjeta sin permiso. Había tomado los ahorros de toda mi vida y los había convertido en un viaje de lujo para un hombre al que apenas soportaba, el papá de su esposo. Sentí esa mezcla vieja de coraje y dolor subiéndome por la garganta como bilis. Mis ojos se fueron al calendario en el refri. Recordatorios de la semana. Cuentas ya programadas para salir. El cuarto se me hizo de pronto chiquito, demasiado callado, salvo por el zumbido lejano del amanecer en Mérida. Necesitaba medir el daño, entender si había forma de arreglarlo antes de que fuera tarde. Tomé el celular otra vez, dudando sobre su número. Necesitaba respuestas, aunque temía las que pudiera oír. Los dedos me quedaron flotando sobre el botón de llamar y, con un escalofrío profundo, apreté. La línea sonó sin parar, sin respuesta. Pasé la hora siguiente pegada al celular, marcando al banco una y otra vez, cada tono estirando más mis nervios. Una voz amable del otro lado repetía que investigarían, pero las palabras sonaban huecas. Les pedí revisar cada transacción del último mes, esperando, tontamente, que fuera un error técnico, un punto decimal mal puesto o un fallo del sistema. Pero cada línea del estado de cuenta confirmaba lo que ya había visto: 80,000 pesos, volatilizados, enviados a cuentas ligadas a Dubái. Intenté calmar la respiración, diciéndome que los errores pasan, que tal vez alguien del banco me devolvería la llamada y lo arreglaría todo antes de que el pánico en el pecho se la hiciera insoportable. Hasta revisé mis correos, buscando alguna alerta de fraude que se me hubiera pasado. Cualquier cosa que justificara esta pesadilla como accidente. Luego llamé a Jimena, mi única hija. Me imaginé su voz suave y tranquilizadora, un puente de vuelta a la normalidad. Pero el teléfono saltó al buzón una y otra vez. Al fin, tras varios intentos, contestó, con tono cortante y casi ensayado. «Mamá, estoy ocupada», dijo. Las palabras me rozaron como viento indiferente. «Te llamo después». Después nunca llegó. Cada llamada sin contestar, cada excusa vaga, me fue quitando esperanza. Una parte de mí quería creer que no lo había hecho, que explicaría algún malentendido, una transacción mal codificada o una amiga que le pidió prestada la tarjeta un momento. Pero, sentada al borde del sillón, mirando la mesa vacía de la cocina, un miedo sigiloso se instaló. El peso de la realidad me aplastó despacio, terco. Tal vez no era un fallo, tal vez era intencional, y el pensamiento, el que me había negado a dejar salir en el silencio de mi departamento, me revolvió el estómago de coraje
y miedo a la vez. Me hundí en la silla, celular en mano, esperando un milagro que tal vez nunca llegaría. A la mañana siguiente, el banco me devolvió la llamada. Una chica joven habló con tono cuidadoso, explicando que habían armado un registro detallado de cada transacción. Escuché, aferrada al borde de la barra mientras los números salían: vuelos privados, hoteles 5 estrellas, compras de diseñador, cada uno rastreado a Dubái, cada uno hecho a mi nombre pero sin mi consentimiento. El corazón me golpeaba fuerte contra las costillas, mientras la realidad se hundía más. Imprimí el estado de cuenta, apilando las hojas en la mesa de la cocina. Mis ojos recorrieron cada línea, tratando de reconciliar a la hija tranquila y confiable que había criado con la figura audaz y temeraria que pintaban esos registros. Y entonces, la verdad fue innegable. Jimena había clonado mi tarjeta. Había tomado el dinero que ahorré con cuidado, cada peso contado durante décadas, y lo había canalizado en un viaje para su suegro, el hombre al que apenas le dirigía la palabra, salvo en cenas corteses de vez en cuando. El coraje llegó primero. Un fogonazo caliente que me hizo temblar las manos. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo alguien a quien nutrí, guié y confié durante 40 años, tomó decisiones que ponían en riesgo mi casa y mi estabilidad? La traición se retorció más hondo al darme cuenta de que fue deliberado, planeado y ejecutado sin dudar. Las lágrimas me nublaron la vista, no solo de pena, sino de la mezcla de duelo, incredulidad y el ardor crudo de la violación personal. Le había enseñado sobre responsabilidad, el valor del dinero, la importancia de la integridad. Creí que esas lecciones habían echado raíz, y ahora, en un barrido calculado, las habían ignorado, burlado y explotado. Llamé a Jimena otra vez, la voz temblorosa mientras intentaba mantener el control. Contestó, tono casual, casi desdeñoso. «Mamá, no es lo que piensas», dijo, esquivando mis preguntas como si yo fuera una molestia. Pero yo sabía que era exactamente lo que pensaba. No había error, ni malentendido. Solo una traición que cortaba más hondo que cualquier pérdida económica. Me hundí en la silla, aferrando la impresión. Los números se borraron mientras coraje y dolor chocaban dentro de mí. Cada peso, cada transacción, era un recordatorio de confianza rota. Me obligué a respirar, tratando de enfocarme en lo que seguía. Tenía que actuar, proteger lo que quedaba de mi vida y enfrentar la realidad que una vez me negué a aceptar. El día largo prometía respuestas, pero también un ajuste de cuentas que aún no estaba lista para encarar del todo. El peso de la revelación de ayer me siguió como sombra hasta la mañana. La renta vencía, los servicios estaban pendientes y el teléfono no paraba de sonar con notificaciones automáticas de sobregiro. Cada alerta era como martillazo en el pecho. Siempre había manejado mis finanzas con lupa, cada pago planeado, cada peso contado, y ahora sentía que el suelo bajo mis pies había desaparecido. Marqué primero a mi casero, dudando mientras conectaba. «Señor Domínguez, Hubo un incidente con mi cuenta», empecé, la voz titubeante. Intenté mantener la explicación corta, enfocada en hechos más que en emoción, pero sus preguntas cortantes me apretaron el pecho. Escuchó, asintiendo pero sin conmoverse, y aceptó una prórroga parcial. Pero su tono me recordó que la bondad tiene límites. Luego vinieron las llamadas a amigos de confianza, los que tal vez podrían dar apoyo temporal. Cada plática era como arrancarme una capa de dignidad que había cuidado décadas. Odiaba pedir. Odiaba revelar que mi propia hija había gastado 80,000 pesos sin permiso, y sin embargo, la realidad lo exigía. Unos ofrecieron palabras amables, promesa de ayudar si hacía falta, pero hasta su compasión venía con la callada comprensión de que la responsabilidad al final era mía. Me senté a la mesa de la cocina, los estados de cuenta todavía extendidos como mosaico acusador. El total de 80,000 pesos parecía casi irreal, la suma demasiado grande para asimilarla fácil,
pero la evidencia era irrefutable. Imaginé los hoteles de lujo, los traslados privados, las cenas extravagantes en Dubái. Cada peso ido, dejando solo un vacío roedor en la vida que había construido con tanto cuidado. El departamento se sentía más chico, las paredes apretando con el peso de la inestabilidad financiera. Caminé de cuarto en cuarto, tocando superficies conocidas, como para asegurarme que la vida que armé con esmero todavía existía más allá de los números. Pero el miedo se quedó, persistente e indeseado. Para la tarde, me obligué a respirar hondo, a hacer listas, a priorizar pagos y planear mis próximos pasos. El orgullo me quemaba, pero la supervivencia exigía acción. Necesitaba estabilizar lo que pudiera, proteger mi casa y mi independencia, aunque la traición de alguien a quien amaba tanto amenazara con desbaratarlo todo. Sentada de nuevo en el sillón, me di cuenta de que la recuperación requeriría más que dinero. Requeriría determinación, planeación cuidadosa y un enfrentamiento sin titubeos con la verdad que había pasado horas negando. Cada timbre y cada nueva notificación eran recordatorio de que no habría atajos ni soluciones fáciles. Solo el trabajo minucioso de recuperar el control de una vida que alguien más había puesto en riesgo. Para la mañana siguiente, mi celular casi se quedaba sin espacio por las 64 llamadas perdidas que le había dejado a Jimena. Cada vez que marcaba su número, el pecho se me apretaba, los dedos temblando como si el acto fuera un esfuerzo físico. Me imaginaba que veía las notificaciones, sintiendo el peso de mi desesperación. Pero cada llamada terminaba en silencio o buzón. Intenté razonar en voz alta al teléfono, la voz quebrándose a ratos. Jimena, por favor, tenemos que hablar. Esto no es un malentendido. Usaste mi tarjeta 80,000 pesos. Tienes que explicar. Las palabras sonaban débiles hasta para mí. Me la imaginaba quitándoselas de encima, alegando alguna excusa o, peor, fingiendo que no pasaba nada. El coraje me bullía bajo las costillas, caliente e insistente, pero se mezclaba con una tristeza profunda que me carcomía. Era mi hija, la que crié con cariño, cuyos hitos celebré todos, y ahora se había vuelto una extraña en mi propia casa, alguien que tomó sin pedir, sin pensar en las consecuencias para la vida que compartíamos. Me senté a la mesa de la cocina, mirando la pila de estados de cuenta, pasándome las manos por el pelo. Debía esperar su respuesta, esperando que surgiera un ápice de razón, o empezar a actuar sola, tomando medidas para proteger lo que quedaba de mi vida. Cada opción parecía llena de riesgos. Esperar le daría tiempo para cubrir sus huellas, pero actuar sola se sentía como traicionar la esperanza de que tal vez reconociera el error y enmendara. El día se estiró largo y agobiante. Cada llamada perdida, cada intento sin respuesta, ahondaba el hoyo en mi estómago. Me di cuenta de que las palabras solas tal vez no la alcanzarían, que confrontar sin preparación me dejaría más vulnerable. Necesitaba claridad, evidencia y un plan antes de encararla. Hundiéndome en el sillón, miré la luz del sol moviéndose por el piso, obligándome a enfocarme, a avanzar. El primer paso no sería la confrontación, sería juntar la prueba que la haría responsable al fin. Decidida a no paralizarme por miedo y coraje, pasé la mañana preparando una investigación minuciosa. Volví al banco, aferrando mi identificación y los detalles de mi cuenta, explicando una y otra vez a distintos representantes que necesitaba un desglose completo de todas las transacciones recientes. Cada paso exigía paciencia, formas que llenar, preguntas de seguridad que contestar y esperas eternas en la línea. A ratos parecía que el proceso era lento a propósito. Una prueba a mi temple, pero me negué a irme sin la prueba que necesitaba. Para media tarde, tenía un fajo grueso de estados impresos, cada línea detallando cargos que nunca autoricé. Vuelos privados, suites de hotel 5 estrellas, cenas extravagantes, compras de diseñador, todo registrado con fechas,
horas y datos del comercio. Fotografié cada página, guardé capturas en mi laptop y las organicé en carpetas por fecha, monto y proveedor. La magnitud del gasto todavía me revolvía el estómago, pero la claridad de la evidencia me dio una dosis de control que no había sentido desde la primera alerta. Contacté a una asesora legal con la que había trabajado hace décadas, explicándole la situación. Escuchó atenta, voz calma pero firme. Marisol. Tienes documentación clara, dijo. Esto es accionable. Podemos buscar reembolso y hacerla responsable si es necesario. Pero primero, organiza todo con claridad y revisa doble por discrepancias. Sus palabras reforzaron que la preparación valía tanto como el enojo. Hubo tropiezos en el camino. Una verificación demorada del banco, un recibo de transacción perdido que tuvieron que reenviar, un malentendido que exigió una segunda visita a la sucursal. Cada complicación probó mi paciencia, pero sentí una determinación creciente con cada obstáculo resuelto. Por primera vez en días, intuí que la situación, aunque grave, no era insuperable. Sentada a la mesa de la cocina entrada la noche, ordené los estados con cuidado, las manos temblando leve por cansancio y tensión. El departamento se sentía más callado, casi expectante, como si también esperara lo que vendría. Sabía que encarar a Jimena exigiría más que evidencia, exigiría valor, compostura y certeza moral, pero, por primera vez, me sentía preparada. Los números, los recibos, la prueba ya no eran solo recordatorios de traición, eran mis herramientas, mi escudo y mi primer paso para recuperar la vida que habían puesto en riesgo. Llegué a la casa de Jimena justo cuando el sol de la tarde caía sesgado sobre la calle principal de Oaxaca, alargando sombras sobre las banquetas de piedra. Mis manos apretaban la carpeta de estados y capturas, pesada con cada transacción, cada cargo no autorizado. Había ensayado el enfrentamiento 1000 veces en la cabeza, cada versión terminando con algo de control, alguna posibilidad de rendición de cuentas. Jimena abrió la puerta casi de inmediato, sonrisa casual, como si yo estuviera ahí de visita amistosa, y no con el ajuste de cuentas que cargaba en las manos. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, tono ligero, casi burlón. El peso en mi pecho se apretó. Entré, dejando que la puerta se cerrara suave detrás de mí, y puse la carpeta en la mesa de la cocina. «Necesito que expliques esto», dije firme, abriendo la carpeta para mostrar los estados impresos. Cada línea de cargos, vuelos privados, hoteles de lujo, compras de diseñador quedó al descubierto. Testimonio de decisiones que apenas podía creer fueran suyas. 80,000 pesos. Jimena. En el viaje de tu suegro a Dubái, usando mi tarjeta, sus ojos se abrieron, pero no de miedo o culpa. Pasó un destello de desafío por su cara. «Mamá, no es lo que parece», dijo rápido, agitando la mano como si los números en las hojas no valieran nada. «Él merece lujo, trabaja duro, es familia». Sentí que la garganta se me cerraba. «Familia», repetí, voz baja y firme. «¿Crees que eso justifica tomar 80,000 pesos sin pedir? ¿Crees que los años de confianza, de cuidado, no valen nada cuando se trata de comodidad o favor?», dudó, moviéndose inquieta. Pero el desafío quedó. Seguí, detallando la evidencia, fechas, montos, comercios, horas. Cada entrada parecía achicar el espacio entre nosotras, convirtiendo la cocina en tribunal, donde la balanza de la justicia pendía de honestidad y responsabilidad. Al fin, cayó el silencio. Los labios de Jimena se apretaron en línea fina. La mirada esquiva, sin palabras. Pude ver que la comprensión le llegaba. El peso moral asentándose en sus hombros como si midiera las consecuencias por primera vez. Inhalé lento, manteniendo la voz pareja, aunque cada nervio vibraba con años de amor, miedo y coraje. «Tú vas allá a hacerte responsable de esto», dije. «Yo protegeré lo que deba, y tú enmendarás. Esto no se negocia». Tragó saliva, asintiendo leve, los ojos evitando los míos. El enfrentamiento terminó.
pero el ajuste de cuentas apenas empezaba. Recogí la carpeta y me puse de pie, sintiendo que la tensión de las últimas semanas se aliviaba un poco, reemplazada por la claridad filosa de que la justicia, aunque difícil, tenía camino adelante. Los días después del enfrentamiento se sintieron pesados, pero extrañamente clarificadores. Jimena se quedó casi en silencio, replegándose en su espacio mientras el peso de los 80,000 pesos que gastó sin permiso se le asentaba por completo. Yo había involucrado al banco y a la asesora legal, no por venganza, sino para asegurar que mis finanzas quedaran protegidas y que la responsabilidad fuera inevitable. Cada paso que di, congelar cuentas, verificar estados, confirmar transferencias, era un pequeño acto de recuperar control sobre una vida que habían volteado de cabeza. En las semanas siguientes, Marisol vigiló de cerca sus cuentas, mientras Jimena empezó a hacer pagos graduales, cada cuota un pasito hacia la responsabilidad. Hablé claro, delineando los pasos que tomaría para enmendar, para restaurar, aunque fuera una fracción de la confianza rota. Las consecuencias legales acechaban como sombra tras cada instrucción, y no me guardé a hacerlas claras, mientras empecé el lento trabajo de restaurar estabilidad a mi propia vida. Cuentas pagadas, renta asegurada, ahorros contabilizados otra vez, cada llamada al banco, cada correo para verificar seguridad, reforzaba la sensación de que podía reconstruir, que el caos provocado por la traición se podía mitigar con acción cuidadosa. Me permití momentos pequeños de alivio, los primeros desde que apareció la alerta, cuando el peso en el pecho se aflojó lo suficiente para respirar sin titubear. Las interacciones familiares estaban tensas. Jimena y yo hablábamos, pero las pláticas eran medidas, honestas, sin fingimientos. No hubo gritos, ni rencores susurrados, solo el reconocimiento callado de que los límites se habían movido para siempre. Mi amor por ella seguía, enredado con la necesidad de protección y la firme exigencia de que las acciones tuvieran consecuencias. En la quietud de la tarde, mientras el sol se inclinaba sobre los techos de Mérida, me senté a la mesa de la cocina y me di un momento de reflexión. La traición había sacudido los cimientos de nuestra relación, pero también había revelado los límites de lo que podía tolerar, la fuerza que había cultivado durante décadas. La recuperación, me di cuenta, no era olvidar, era recuperar agencia, poner límites y hallar paz en medio de las repercusiones. El departamento se sentía más callado ahora, pero la quietud ya no era agobiante. Había tomado las medidas necesarias para asegurar mis finanzas, cuentas congeladas, pagos automáticos verificados, fondos de emergencia repuestos. Cada acción me recordaba que ya no era vulnerable a la imprudencia de alguien más, ni siquiera de mi propia hija. Puse el fajo grueso de estados de cuenta y recibos en el estante. Registro tangible de la traición y los pasos que di para recuperar control. Abrí mi diario, la pluma raspando el papel mientras anotaba los eventos de las últimas semanas. Cada entrada me permitió procesar coraje, dolor y decepción, pero también reconocer la resiliencia que descubrí en mí. Escribir se volvió terapia, forma de desenredar emoción de acción, de ver claro qué pasó y cómo respondí. Reflexioné sobre Jimena, la hija que aún amaba, ahora templada por la realidad de sus elecciones. Se habían puesto límites financieros, emocionales, prácticos, y aunque el camino a cualquier reconciliación sería lento, el espacio entre nosotras era honesto y sólido. Podía esperar interacciones futuras sin ser ingenua sobre el daño pasado. Sentada de nuevo en la silla, sentí una calma de empoderamiento. El miedo que me atenazó la mañana en que descubrí los 80,000 pesos faltantes se había reducido, reemplazado por claridad y agencia. Era independiente, preparada y ya no definida solo por la traición que soporté. Por primera vez en semanas, respiré hondo, dejando que el aire de la tarde en Mérida llenara mis pulmones. El pasado no se podía deshacer, pero el futuro era mío para navegar con cautela,
con sabiduría y con una libertad que me había ganado.